Bueno, buenas tardes, amigos. Vamos a iniciar en aras del tiempo una mesa redonda. Vamos a hablar sobre lo que es MASLD, lo que conocemos como enfermedad hepática grasa, que en realidad es la hepatopatía más frecuente tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Y con el tiempo, un grupo de estos pacientes pueden evolucionar, como vamos a ver, a esteatohepatitis, cuadro inflamatorio importante, y un grupo de estos pacientes pueden a su vez evolucionar hacia cirrosis o hepatocarcinoma. Entonces, es un contexto importante por la morbimortalidad que puede suceder potencialmente. Es un honor para mí presentar, en primer lugar, dado que es el hígado, esta es una conferencia entre dos endocrinólogos amigos, uno de ellos, el doctor Alejandro Román, es de Colombia, muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación. Empezamos con la doctora María Cecilia Cabrera. La doctora es gastroenteróloga, hepatóloga de la unidad de hígado del Servicio de Gastroenterología del Hospital Guillermo Almenara. Es presidenta actual de la Sociedad Peruana de Gastroenterología del Perú y es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente está la doctora Cris Rodríguez. La doctora es también médico gastroenteróloga de la Clínica Delgado y es actualmente la presidenta de la Asociación Peruana del Estudio del Hígado. Como ven, son voces autorizadas desde el punto de vista de la gastroenterología. Posteriormente, nuestro invitado de Colombia, el doctor Alejandro Román, es profesor asociado de Endocrinología Clínica y Metabolismo, director del programa de Endocrinología de la Universidad de Antioquia, es endocrinólogo clínico del Hospital Público San Juan de Dios de Río Negro y endocrinólogo de tumores tiroideos y paratiroideos de SEXCA, que es el Centro de Excelencia en Cirugía de Cabeza y Cuello. Posteriormente, el doctor Gonzalo Miranda, que es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo, médico asistente de endocrinología de dicho hospital, es doctor en medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es máster en docencia e investigación de la misma universidad, médico que hizo sus prácticas en endocrinología por la Universidad de San Marcos en el Hospital Almenara. También hizo una pasantía en el Instituto Nacional Salvador Subirán en México, en el área de endocrinología, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Endocrinología, miembro de la AAC y actual miembro de la Junta Directiva de APOA. Ok, entonces quiero que vean esta diapositiva. Creo que vamos a discutir el contexto. Y la primera pregunta que me atrevería a decir a mis ilustres colegas endocrinólogos y gastroenterólogos. Entonces, el 80% de los pacientes que tienen hígado graso tienen riesgo de evolucionar a diabetes. Y de hecho, estos pacientes, muchos de ellos hacen diabetes. Entonces, es frecuente en la práctica clínica encontrar diabetes con enfermedad hepática grasa, de repente un hallazgo ecográfico o de repente por alguna razón las transaminasas se elevaron y eso lo vamos a discutir después, pero la primera pregunta es, la presencia de enfermedad hepática grasa, de hígado graso en términos corrientes, en un paciente con diabetes tipo 2, ¿se puede considerar como una comorbilidad? ¿O es que la diabetes produjo este hígado graso en forma inocente o de repente ya el paciente lo tenía previamente a la diabetes? ¿Cuál es la consideración de ustedes en este tema? Doctora Cris, empezamos de izquierda a derecha. Muchas gracias por la invitación. En realidad, la relación entre la diabetes mellitus y la esteatosis hepática metabólica tienen una relación bidireccional.
se ha visto que los pacientes que tienen diabetes mellitus, hasta el 70% de ellos pueden desarrollar esteatosis hepática metabólica. Y en el caso de los pacientes que tienen esteatosis hepática metabólica, tienen 2 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus, a diferencia de la población que no tiene esteatosis hepática. Entonces pueden estar interrelacionados en ambas direcciones. Sí, concuerdo de todas maneras. En líneas generales, el MASLD o la esteatosis hepática metabólica, nosotros podemos decir que es una enfermedad más amplia porque podemos tener MASLD en un paciente que no es diabético, ¿no? Sin embargo, es más frecuente en pacientes diabéticos. Sin embargo, para el enfoque práctico, cuando nosotros tenemos un paciente diabético, yo pienso que también es un enfoque práctico pensar, así como pensamos en las complicaciones renales, oculares, también estar pensando que puede estar haciendo una complicación hepática de este tipo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También concuerdo desde el punto de vista fisiopatológico, en el sentido de que el MASLD es una manifestación de un síndrome metabólico. De por sí predispone también a su vez tener solo MASLD a que el paciente sin diabetes previamente tenga mayor riesgo de desarrollar esta complicación. Pero no deberíamos pensar solamente como el MASLD como una simple comorbilidad, si bien es cierto tiene una definición propia. En pacientes con diabetes el riesgo de complicaciones es mucho mayor y considero yo que el impacto va a ser muy significativo en cuanto al desarrollo de complicaciones crónicas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista metabólico. Entonces, eso implica una mayor importancia en cuanto a la vigilancia de las complicaciones metabólicas de la diabetes. O sea, tener en cuenta que el hígado es una manifestación sistémica, ¿no? No meramente una complicación hepática. Y en ese sentido, yo resaltaría eso, ¿no? Sobre todo cuando más adelante discutamos sobre el diagnóstico y el manejo de los pacientes con diabetes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en Perú. Como siempre, la atención es espectacular. Yo rescataría lo de bidireccional, sino mirarlo como más global. Yo creo que una de las críticas que tengo yo hoy en día es al síndrome cardiorrenometabólico, porque finalmente no es síndrome cardiorrenometabólico. Nos quieren enfocar como esas 3 cosas, sino que síndrome cardio, reno, hígado, neumo, piel, hueso, metabólico. Es algo más global. Entonces, cuando lo mira uno global, sea con diabetes, sin diabetes, inclusive el flaco metabólicamente enfermo o el flaco con hígado graso, es mirar global al paciente, que era la discusión que tenían ahora más temprano con obesidad. Si miramos más globalmente al paciente, vamos a encontrar complicaciones y comorbilidades en todos los órganos de la economía corporal, y esta discusión termina siendo más filosófica, que es enfermedad o que definimos como complicación, pero miremos el paciente globalmente. Y eso es interesante, Alejandro, porque si bien es cierto, las personas con exceso de peso tienen importante resistencia a la insulina y de hecho el 80-90% de las personas con diabetes que vemos en la consulta tienen exceso de peso o tienen un buen perímetro de cintura. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño, puede ser un 8 o 10%, que no tienen exceso de peso y tienen resistencia a la insulina y de hecho tienen hígado graso, o sea, tienen el MASLD. Entonces ahí viene la otra pregunta. En el contexto de las complicaciones, de la evolución crónica de este problema, del MASLD, el fenotipo delgado que tiene enfermedad hepática grasa, que le encuentran una ecografía compatible, ¿podrá tener la misma evolución clínica que el paciente con exceso de peso? A ver, rápidamente, respuestas ping-pong. Claro que sí. Hasta un 24% de nuestros pacientes que tienen esteatosis hepática tienen el fenotipo delgado. Entonces, sí es posible verlos, ¿no? Y esto generalmente está asociado a mutaciones genéticas que nos generan dislipidemia. Bueno, definitivamente es una realidad, es un poco más difícil el manejo porque en el paciente con fenotipo delgado no tenemos esta meta rápida de 10% de baja de peso, pero por eso en forma clínica siempre tenemos que preguntar cuál era su peso habitual, porque muchas veces el paciente era incluso mucho más delgado. Ahora, sobre si hay una diferencia clínicamente, si es peor su pronóstico, en realidad en el paciente con el sobrepeso, cuando se suma la obesidad, por ejemplo, diabetes, obesidad,
es una combinación que es mucho más letal, no solamente por la parte hepática, sino por el riesgo de mortalidad, mortalidad cardiometabólica, ¿no? Bien, el fenotipo delgado yo considero que lo más importante es que estos pacientes muchas veces no son diagnosticados o son subdiagnosticados, de tal manera que muchas veces el diagnóstico es tardío. Y como bien se ha mencionado, los componentes o las variantes o los polimorfismos genéticos, como el PNPAL3, por ejemplo, influyen mucho en la evolución de estos pacientes, ¿no? En este momento todavía no podemos hacer una medicina de precisión que nos permita determinar estos polimorfismos para poder evaluar el riesgo de cirrosis o hepatocarcinoma, sería lo ideal, pero podemos también buscar otro tipo de factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, que evidentemente va a favorecer o aumentar el riesgo de fibrosis hepática avanzada, ¿no? Yo creo que entran también dentro del espectro. Estos de pronto los estamos captando más temprano, pero en esta evaluación global estos pacientes no hacen actividad física, tienen un músculo que no está tan activo, tanto que la recomendación estándar de manejo de estos pacientes es pérdida de peso entre un 3 a 5%. Ok, pero sin embargo, y voy a aprovechar que está Alejandro, que es experto en lípidos. Una de las explicaciones para que una persona no tenga resistencia a la insulina y no sea obeso o importante sobrepeso es de que su grado de expansión del celular subcutáneo es pobre, y eso es algo genético, probablemente. Entonces, de tal manera que el exceso de grasa ya no va al panículo adiposo porque ya está saturado, sino se va hacia sitios ectópicos como la sangre y a los tejidos. En ese sentido, encontrar triglicéridos altos en una persona con antecedente familiar de repente de enfermedad cardiovascular o diabetes ya debe pararnos la oreja de que puede ser un paciente con resistencia a la insulina y potencial diabético o con MASLD. La pregunta que le haría a Alejandro es lo siguiente: ¿es lo mismo encontrar, es decir, el mismo riesgo, el mismo pensamiento deberíamos tener si encontramos un paciente con triglicéridos menos de 500 o más de 500? Yo creo que triglicéridos es una variable continua, pero con eso de los lípidos es importante entender, pues es como lo entiendo yo, al final del día el hígado graso o el MASLD es un trastorno lipídico, al final del día fisiopatológicamente, pero esto es una variable continua, entonces los triglicéridos hacer puntos de corte es muy difícil con respecto a riesgo de estos pacientes porque hay un continuum en el riesgo, tanto que el riesgo cardiovascular incrementa a partir de 176 de triglicéridos elevados, elevaciones postprandiales. Entonces uno no puede poner un corte, sino que es una variable continua. Entre más alto posiblemente nos encontremos ante una enfermedad secundaria, típicamente más de 880, pero lo que es claro es que los triglicéridos, como los borrachos y los niños, no mienten, entonces el paciente tiene alguna alteración metabólica o alguna indiscreción dietaria. Perfecto. Veamos entonces qué condiciones hacen que esta persona que tiene una enfermedad hepática grasa, entre comillas, inocente, que tiene un hallazgo ecográfico que clínicamente no está mal, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué condición tendría que haber para que haya un cuadro inflamatorio y progrese a lo que antes llamábamos NASH? Bueno, en realidad hay múltiples mecanismos, líneas, activadores del primer golpe de inflamatorio que no se conocen en líneas así en forma contundente, porque hay varios factores, ¿no? Uno es el factor genético, otro es el factor también del impacto de medicamentos o comorbilidades que puede haber en el paciente, ¿no? Recordemos que primero tiene que haber una esteatosis, ¿no? Vista por una ecografía, y nosotros debemos recordar que siempre cuando vemos esta estatosis no necesariamente va a ser una estatosis metabólica, ¿no? Uno tiene que hacer el descarte de si tiene otra comorbilidad hepática y aplicarle el criterio de que el diagnóstico de estatosis hepática metabólica, su apodo MASLD, es estatosis hepática en imagen más al menos un factor cardiometabólico. Entonces, una vez que uno llega a ese diagnóstico, también tenemos que ver que un gatillante para que empiece a haber inflamación es que de repente el paciente toma fármacos, toma hierbas, tiene hepatitis B, tiene hepatitis autoinmune. Lo otro, obviamente, también es que está en el mismo paciente cuántos fenómenos cardiometabólicos está sumando.
Si el paciente tiene una predisposición genética, si el paciente además está con dislipidemia, si el paciente está con obesidad, la obesidad per se es un estado inflamatorio perpetuo y crónico que va a estimular que en el hígado empiece a haber esteatohepatitis, el famoso MASH. Además que de las comorbilidades que puede sumar al paciente, sobre todo el sobrepeso, la obesidad asociado a la diabetes, definitivamente va a ser un gatillante. Pero también, como mencionó la doctora, hay cuestiones propias de cada paciente que pueden incentivar que este proceso inflamatorio se active. A veces tenemos pacientes que vienen a la consulta y dicen, doctora, estoy muy preocupada porque me han visto en la ecografía una esteatosis severa. Ya estoy a punto de hacer cirrosis hepática. O bien me han dicho, doctora, que en mi ecografía tengo una esteatosis leve. Entonces, como que no le dan la importancia de vida. Entonces, aquí es importante explicarle que cada paciente es diferente. A veces el hígado es mucho más tolerante, tiene una esteatosis severa, pero tiene un bajo grado de fibrosis. Y pacientes con esteatosis leve tienen ya una fibrosis avanzada. Perfecto. Gonzalo, en la práctica médica es usual encontrar transaminasas levemente altos. ¿Es suficiente decir, o sea, esta persona no bebe, no toma fármacos aparentemente que lesionen el hígado? ¿Es suficiente encontrar transaminasas leve o moderadamente alto para decir, debe tener hígado graso? ¿Cuál es tu concepción al respecto? Bueno, esa es una realidad que lo vemos en la práctica clínica, ¿no? Pero lo que se ha visto según la evidencia es que un gran porcentaje de pacientes, casi 50%, pueden tener transaminasas normales, y eso no va a descartar que el paciente tenga un MASLD. Por eso es muy importante estratificar el riesgo del componente más importante que debemos detectar en forma muy activa, sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo como diabetes o obesidad, ¿no? Que es el FIT4. Es un predictor que nos va a ayudar a nosotros a poder estratificar adecuadamente el riesgo en estos pacientes, ¿no? Y poder detectar quiénes tienen el riesgo más alto a su vez de esta progresión, ¿no? Que no solamente implica complicaciones hepáticas, sino también complicaciones cardiovasculares, que es un componente importante que puede traer consecuencias deleterias en los pacientes. Ahora, Alejandro, uno de los factores que se ha mencionado mucho últimamente en esta última década como factor predisponente del antiguo NASH o de la presencia de esteatosis hepática es la alteración de la microbiota intestinal, en la cual manda señales deleterias a distancia al músculo, al cerebro y al hígado. Y a su vez el hígado inflamado interactúa con esta microbiota. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Cuál es el impacto de la microbiota intestinal en el diabético y en el no diabético? Excelente pregunta. Yo quería agregar con respecto ahora a la pregunta, ahora recordar que los valores de ALT, AST para esta enfermedad no son los poblacionales. Una ALT más de 19 mujeres o más de 30 en hombres es claramente anormal entre nosotros, y un hígado no puede andar por el mundo con unas enzimas hepáticas levemente elevadas. Con respecto a microbiota, yo tengo una dificultad con microbiota que es la siguiente, y es que el estándar de manejo de investigación de la microbiota es absolutamente complejo. Cuando usted estudia microbiota, el hecho de que la materia fecal permanezca 1 minuto, 2 minutos en la muestra laboratorio, se puede alterar completamente la microbiota. Entonces, con microbiota uno tiene que tener una cautela, porque la práctica clínica de cómo llevamos la microbiota intestinal a la práctica clínica, lo único que tenemos en realidad es trasplante fecal en pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales asociadas. Ahora bien, desde el punto de vista fisiopatológico, la microbiota es importante. La permeabilidad intestinal se puede presentar en el 15% de los pacientes, y esta permeabilidad, sobre todo alteración en la relación entre los bacteroidetes y firmicutes, hace que tengamos más exposición o mayor penetrancia del lipopolisacárido, más detección por los receptores tipo TOL, una elevación inflamatoria a nivel sistémico, que son los pacientes con obesos. La pregunta al final del día para mí es, ¿cuál es el problema? ¿Es la microbiota o es la alimentación que estamos llevando nosotros, la predisposición genética? Entonces sí, claro, la microbiota tiene un papel muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Sin embargo, como lo mencionan los estudios, ¿en qué población? ¿Es la microbiota de nosotros en Perú similar a la de España, o es similar a la que tenemos en Colombia, o es similar a la población de bacterias? Entonces yo creo que microbiota, aunque es un nombre muy interesante como inflamación,
creo que todavía tenemos muchas limitantes desde el punto de vista de investigación para llevarlo a la práctica clínica. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros en la práctica clínica la microbiota? Coma bien, tenga variabilidad de distintas especies. Entonces hay que tenerlo desde el punto de vista metodológico mucha cautela con la microbiota. Perfecto. Ahora vayamos al tratamiento. Ya hemos hablado de cómo hacemos el diagnóstico. Quizás el FIP4 se ha mencionado que es lo más importante. Antes de pasar al tratamiento, ¿cuál es el rol actual de la elastografía? ¿A qué paciente le tendríamos que hacer a todos y en general el FIP4? ¿Pacientes diabéticos, no diabéticos, prediabéticos, obesos simplemente o como tienen antecedentes de cirrosis? ¿A quiénes se beneficiarían con estas pruebas? Claro, una cosa importante es que todo este manejo de estudios con un enfoque en base a factores de riesgo. O sea, el enfoque en base a factores de riesgo, ¿no? Y los pacientes en los que se ha visto que hay mayor riesgo son diabéticos y obesos son los que tienen mayor riesgo. En esos pacientes, de todas maneras, se tiene que aplicar una primera línea que puede ser el FIP4, que es mucho más simple. Y si salen valores elevados de riesgo, uno debería pasar a una elastografía o si tiene valores en zona de riesgo, ¿no? Que esto, el FIP4 es una cosa simplísima y simplemente si uno tiene mayor o igual a 2.67 debería no haber una elastografía. Si tiene menos de 1.3 o menos de 2 en un paciente que ya tiene 65 años, decimos, este paciente es muy poco probable que tenga fibrosis, que fibrosis es el marcador más importante desde nuestro punto de vista de morbimortalidad. La fibrosis es la que nos marca si viene la cirrosis. Los que quedan en el medio, entre ese 2 y ese 2.7, esa zona intermedia, también van a elastografía, ¿no? Y Cristo, haces un montón de elastografía. Sí, debemos considerar como factores de riesgo, como ya lo he mencionado, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes. En todos estos pacientes tenemos que pensar que pueden tener esteatosis hepática. Hacemos el diagnóstico de esteatosis hepática inmediatamente a solicitarle un FIP4. Menos de 1.3 tiene un valor predictivo negativo mayor al 90% que nos dice que es poco probable que tenga una fibrosis avanzada. Por lo tanto, puede ser atendido en el primer nivel de atención. Cuando ya nos sale más de 1.3, esos son los pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces tenemos que hacerle otro método ese fue el screening, digamos, ya de riesgo, de diagnóstico de fibrosis avanzada, y para ello usamos los métodos no invasivos. Antes necesitábamos una biopsia hepática, pero ahora podemos evaluarlo con un FibroScan. Nos sale uno más de 1.3, un valor mayor, tiene que ir a FibroScan. Pero como ya mencionó la doctora, si sale 2 puntos mayor de 2.67, es muy probable que este paciente incluso ya tenga cirrosis hepática. Entonces ya no es necesario hacer el FibroScan, sino que inmediatamente debe ser referido al hepatólogo. Pero también tenemos que tener en cuenta otros detalles. Si bien tiene muy buen valor predictivo negativo, también debemos evaluar qué características puede tener una ecografía, porque ninguna prueba, pues no es 100% segura. A veces nos mandan pacientes en la ecografía vemos esteatosis hepática, pero nos hablan hipertrofia del lóbulo caudado, hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo. Entonces, así, por ejemplo, nos salga un FIP4 menor de 1.3, ese es otro signo de que este paciente ya puede tener una fibrosis avanzada e inmediatamente se le solicita el FibroScan. Si tiene más de 65 años este paciente, se considera que el punto de corte podría ser de 2, como había mencionado la doctora, ¿no? Pero de todas maneras eso está en evaluación. Ok, vayamos al tratamiento. Gonzalo, ¿es suficiente en una persona no diabética que tiene enfermedad hepática grasa más el D, que no tiene comorbilidades, pero tiene sobrepeso, solamente el cambio en el estilo de vida, es decir, dieta nada más, y en el paciente con diabetes, que no tiene muchas comorbilidades, pero tiene hígado graso, ecográficamente, de repente le han hecho el FIP4 y sale un score alto? En este paciente deberíamos sí usar fármacos que tengan cierto impacto, o sea, antidiabéticos que tengan cierto impacto en el hígado, en el hígado graso. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Quería añadir algo más en la parte, en el segmento anterior, para que la audiencia también lo considere. Quizá algunos no estén tan familiarizados, pero es algo que deberíamos no siempre comunicar, ¿no? En los pacientes con diabetes deberíamos hacer el FIP4
en forma regular, así como estudiamos fondo de ojo, así como evaluamos complicaciones renales, debemos de todas formas evaluar complicaciones hepáticas, en este caso con un estimador de riesgo, el FIT4 es suficiente, ¿no? Ahora, si aún saliera menos 1.3, que sería negativo, pues igual hay que hacerle un seguimiento al paciente, por lo menos anual, ¿no? Ahora, yendo a la pregunta, doctor Roca, en relación al primer punto, que sería pacientes que no tienen diabetes, tendríamos que evaluar cuál es su fenotipo, ¿no? Si es un paciente delgado o es un paciente obeso. Siempre, y eso es algo importante, cambios de estilo de vida debe ser la piedra angular de nuestros tratamientos, ¿no? Eso no se puede soslayar. Ahora, si es un paciente que tiene una fibrosis avanzada, ahí podemos discutir, ¿no? Porque hay opciones de tratamiento con evidencia sólida, ¿no? Por ejemplo, el uso de resmetirón en pacientes que tienen una F2 o F3, ¿no? Pero habría que individualizar cada caso de acuerdo a su riesgo, ¿no? En pacientes con diabetes, bueno, ahí va a depender igualmente si el paciente tiene una fibrosis avanzada o no. Si no tiene una fibrosis avanzada pero el paciente tiene obesidad, y es un paciente con diabetes, podríamos usar fármacos que tengan beneficios desde el punto de vista de la pérdida de peso y además a nivel hepático, ¿no? Ahí tenemos, de lo clásico, ya hablamos hace ya más de 10, 15 años, ¿no? La pioglitazona con nivel de evidencia no tan sólido, pero ya posteriormente ha habido todo un boom con el estudio o con el uso de las incretinas, ¿no? Ya sean las que son solo de GLP-1 o son las duales o triples, ¿no? Que tienen beneficio no solamente en cuanto a pérdida de peso, sino por mecanismo de acción también en reversión de la esteatohepatitis, ¿no? Y mejoría en puntajes de fibrosis. Y hemos visto, sabemos que existen varios ensayos clínicos en relación a eso, ¿no? Y bueno, el resmetirón también sería una opción ya aprobada en 2024, ¿no? Por la FDA, igualmente un tratamiento individualizado, ¿no? Pero podrían ser candidatos si el paciente tiene una fibrosis avanzada. Entonces habría que evaluar de acuerdo a ello el uso de estos nuevos fármacos, dependiendo del perfil del paciente, ¿no? ¿Algún comentario, Alejandro? Por ejemplo, la vitamina E, o qué hacemos en un paciente y eso lo dejo a la pregunta a los cuatro, gran obeso, que tiene prediabetes y que tiene un FIB4 alto, que tiene familia, hígado graso por supuesto, y que tiene antecedente familiar de cirrosis. Este paciente de repente estaría indicado, siendo gran obeso, una cirugía bariátrica o opciones terapéuticas que están mencionados ahí. ¿Cuál es la concepción? ¿Qué idea al respecto, Alejandro? Yo creo que en la visión global, como finalmente esto es un espectro y los pacientes con esta enfermedad finalmente se mueren es de enfermedad cardiovascular, de cáncer extrahepático, obviamente con cirrosis y carcinoma hepatocelular, entonces uno tiene que entrar en el algoritmo y manejar estos pacientes, como ya dijiste, estos pacientes requieren incretinas, SGLT2, todo el manejo que hacemos típicamente en la diabetes. Vitamina E tiene un estudio fase 3, sin embargo vitamina E tiene que balancear uno el riesgo con un potencial riesgo de incremento de CV hemorrágico y un potencial incremento en cáncer de próstata. Personalmente no lo utilizo de rutina, pero tenemos evidencia de que mejora. Y cirugía bariátrica, también tenemos un estudio muy bueno en que estos pacientes, sobre todo la cohorte italiana, también pueden hacer regresión de la fibrosis. Entonces todas las estrategias que utilizamos en obesidad, en diabetes, también nos van a servir en esta enfermedad. Lo que tenemos que discutir es cuál es la evidencia específica y en qué estadio de fibrosis entrarían estos pacientes para ser candidatos con respecto a desenlaces relacionados con el hígado. Desde el punto de vista de nosotras que estamos invitadas acá en el grupo de endocrinólogos, ¿qué cosa es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? del manejo conjunto? Que cuando un paciente de riesgo está empezando a hacer, vemos que está con fibrosis significativa, que es a partir de un F2, nosotros ya estamos temiendo que la cascada hacia la cirrosis es muy acelerada. Y es más, en el MASLD y específicamente su grupo de diabéticos actúa sobre otras líneas celulares, ¿no? Y puede hacer carcinoma hepatocelular antes de hacer cirrosis. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que el manejo sea integral y pronto. El ejemplo que usted puso es excelente, ¿no? Si el paciente diabético, encima obeso, estamos dándole el medicamento, pues la idea de repente es no insistir, es pasar al siguiente nivel rápidamente. La cirugía bariátrica tiene mucha evidencia.
Sin embargo, efectivamente, los agonistas del GLP-1 pues han revolucionado todo. Todavía no tenemos el semaglutida aquí, pero tenemos muy buena evidencia. Pero en todos los casos, incluso con el resmetirom, que es el único medicamento aprobado específicamente para el MASLD, en todos estos medicamentos actúan mejor cuando la fibrosis todavía no ha llegado al nivel de cirrosis. Y recordemos que no solamente vamos a enfocarnos en tratar peso y diabetes, no tengamos miedos al tratamiento de estatinas, no olvidemos la presión alta, porque todo eso suma, ¿no? A nosotros, desde el punto de vista de las estatinas, son nuestras amigas también, no tenemos una evidencia clara que va a disminuir la fibrosis en general del paciente, pero sí en el subgrupo de pacientes que tienen dislipidemia, definitivamente sí tiene un impacto positivo desde nuestro punto de vista. Debemos recordar que el manejo de los pacientes que tienen, esteatosis hepática es como una pirámide. La base en todos nuestros pacientes van a ser cambio de estilo de vida y hacerle entender la importancia de esa frase al paciente, cambio de estilo de vida, que tiene que modificar la forma como ha estado viviendo. Y hay que comprender lo que eso es algo muy complejo. Luego de ello, tenemos que evaluar si vamos a subir a medicamentos y qué tipo de medicamentos. Para los hepatólogos, un punto muy importante, como ya mencionó la doctora, es el grado de fibrosis. A partir de un F2, una fibrosis moderada, la evolución hasta la cirrosis es mucho más rápida, 5 años. Y a veces no necesariamente vemos de F2 pasó F3, sino que de frente de F2, de pronto ya vemos que el paciente ya desarrolló cirrosis hepática. Entonces, si tenemos F2, un F3 en un paciente, sí, doctor, debemos usar los medicamentos, ahora con liraglutide, semaglutide. Y si es que no vemos una mejoría en el paciente, es intolerante a estos tratamientos, la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida realmente es una buena opción, ya que gracias a esos primeros pacientes que fueron sometidos a la cirugía bariátrica, con biopsias hepáticas antes de la cirugía, al año, los 2 años, es que podemos evaluar que puede haber una regresión de la fibrosis. Perfecto. En aras del tiempo voy a limitarme a una pregunta. El doctor Emiliano quiere hacerlo. Solamente me gustaría saber el manejo de la metformina en estos pacientes en las diferentes fases. La mayor parte de los diabéticos evidentemente están con metformina. Por lo menos en la parte educativa. Dosis, ¿dónde debemos utilizar metformina? ¿Cuándo debemos parar tratamiento con metformina? Si sustituirlo por pioglitazona o no. Y yo creo que básicamente es eso. La metformina sé que la emplean si es que les llega un paciente con esteatosis hepática, una fibrosis moderada, avanzada, no tienen problemas. A veces los colegas tienen cierto temor de usar metformina en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Cuando tenemos un paciente con cirrosis hepática compensada, es un paciente con cirrosis hepática Child-Pugh AA, va a ser bien tolerada la metformina. No debemos suspenderla. Y como ya mencionaba la doctora, nosotros adoramos la metformina porque se ha visto que disminuye el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular en nuestros pacientes con cirrosis hepática. En cambio, cuando ya tenemos un paciente con cirrosis que se ha descompensado, que ha desarrollado ascitis, que ha tenido un episodio de encefalopatía, que tiene varices esofágicas, ese paciente ya es más lábil. Entonces, en ese momento ya tenemos que cambiar la metformina por insulina. Bueno, en cuanto a las dosis, el doctor Gonzalo lo va a ver, pero concuerdo plenamente. Paciente con Child B, ya la metformina no es buena porque hay mayor riesgo de acidosis láctica. Pero antes de eso, y muchas veces antes que el paciente sea cirrótico, muchas veces nosotros trabajamos en conjunto viendo al paciente con resistencia a la insulina y ya tiene un MASLD. Y entonces en ese paciente muchas veces nosotros tenemos la expectativa del inicio de metformina porque va a haber un impacto positivo en la parte hepática, aunque el paciente no esté con glicemias elevadas, ¿no? La metformina, incluso desde antes de hacer la cirrosis, puede tener un efecto protector, ¿no? Pero a partir de Child B, ahí sí ya no, y siempre progresar rápidamente cuando el paciente está con fibrosis significativa hasta tener glicemias adecuadas. Hay estudios que ven que tener glicemias adecuadas el 80% del tiempo en un paciente, por ejemplo, cirrótico, hace que su tiempo de cirrosis compensada sea mayor y disminuye el riesgo de carcinoma hepatocelular.
Bien, en relación a la metformina, habría que tener en cuenta cuál es el escenario clínico del paciente, ¿no? Que si es un paciente con prediabetes, es un paciente que tiene resistencia a la insulina, en este caso el uso de la metformina está indicado y dependiendo de cada caso y las características del paciente se aplicaría. Ahora, si es un paciente que tiene más el DI y obtiene una fibrosis ya moderada, avanzada, ahí nuestro enfoque puede variar, ¿no? En este caso, la metformina no tiene evidencia sólida de que pueda prevenir o revertir la esteatohepatitis ni la fibrosis, ¿no? Entonces podremos usar otros fármacos que tengan ese beneficio. Y dentro de ellos, los que pueden ayudar, sobre todo cuando hay una alta resistencia a la insulina, sí sería dentro de ese grupo la pioglitazona, los demás fármacos que ya hemos comentado, ¿no? En relación a ello, sería básicamente nuestro enfoque, ¿no? Evaluar cuál va a ser el beneficio hepático en relación al paciente, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora Cris, doctora Cecilia, doctor Gonzalo. El doctor Alejandro ha tenido una reunión de emergencia, se ha disculpado. En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Endocrinología, le damos al doctor Gonzalo Miranda su certificado, su constancia de haber participado en este evento y un pequeño presente. Doctora Cecilia Cabrera, muchas gracias por participar. En nombre de la Sociedad Peruana de Endocrino, un pequeño presente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. La Cris. Doctora Cris, muchas gracias por participar para la Sociedad Peruana de Endocrino. Muchas gracias. Ese es el doctor.